Lo recordábamos en nuestra portada, hoy se cumplen 29 años de la firma por el presidente William Clinton de la ley Helms-Burton, que despojó al Ejecutivo de la facultad de levantar el bloqueo y multiplicó también el alcance extraterritorial de esta criminal política. Casi 3 décadas después sigue vigente y aplicar todo su articulado sigue siendo el sueño de los enemigos de la revolución. Para hablar justamente sobre este tema, nos acompaña en esta mañana la máster Ariadna Cornelio Hichman, funcionaria de la Dirección de Temas Legales y Análisis de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ariadna, bienvenida y qué gusto saludarla. Gracias, buenos días. ¿Nos puede decir qué ha significado justamente esta ley Helms-Burton en el contexto de la política de Estados Unidos contra nuestro país? Sí, Yanela, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los televidentes. Efectivamente, el 12 de marzo de 1996, el presidente William Clinton, presidente demócrata, firmaba la ley Helms-Burton. La ley, que había sido un proyecto legislativo, que había avanzado no sin controversia por el amplio proceso legislativo del Congreso de los Estados Unidos, pero que debido al acceso de sectores de extrema derecha, cubanoamericanos y de republicanos de larga data en la historia anticubana, se logró aprobar en ambas cámaras del Congreso, y que, unido a una campaña difamatoria contra Cuba a raíz del derribo de las avionetas de Manos al Rescate que habían violado reiteradamente el espacio aéreo cubano, se precipitó la firma por el presidente William Clinton en un corto periodo de tiempo. Como bien tú hacías referencia, la firma de la Helms-Burton significó que se codificaron todas las medidas de bloqueo existentes hasta ahora contra nuestro país, y se le arrebató al presidente de los Estados Unidos las facultades de política exterior en relación con la política hacia Cuba, algo que, dicho sea de paso, podemos considerarlo como violatorio de la Constitución de los Estados Unidos, particularmente los artículos 1 y 2, en los cuales se hace referencia a las facultades que tienen tanto el Congreso como el Ejecutivo de los Estados Unidos. Además de arrebatarle al presidente sus prerrogativas en política exterior, la ley Helms-Burton tiene un fuerte alcance y un efecto extraterritorial sin precedentes, porque diseña un conjunto de medidas dirigidas a terceros, sobre todo hombres de negocios, inversionistas, que decidieran en un momento, en los años 90, momento de apertura de Cuba a la inversión extranjera, que decidieran hacer negocios con Cuba o invertir en nuestro país, porque precisamente uno de los objetivos de la ley Helms-Burton es, en su afán de destruir a la revolución cubana, cortar todas las fuentes de financiamiento económico para lograr su propósito. Entonces, así que diseña estas medidas contra terceros y que amplían el efecto extraterritorial de forma sin precedentes. Por si no fuera poco, la ley Helms-Burton descansa en una falacia, en una mentira, y es el hecho de que argumenta de que las nacionalizaciones cubanas hechas al principio del triunfo de la revolución fueron ilegales y no fueron conforme a derecho. Ariadna, en su anterior mandato, Donald Trump activó este título tercero de esta ley. Biden suspendió nuevamente su aplicación, pero cuando el magnate se regresó a la Casa Blanca, volvió a activarlo, como conocemos. Recordemos entonces qué estipula este título tercero y qué puede significar entonces esta activación. Sí, bueno, en el año 2019, como parte de ese diseño quirúrgico que se hace para afectar sectores vitales de la economía cubana y cortar todas las fuentes de ingresos y de financiamiento, el conjunto de personas que en la Casa Blanca diseñaban la política hacia Cuba hacen una estrategia de implementar medidas únicas, medidas sin precedentes, pero medidas a dañar precisamente sectores vitales de la economía cubana. Y es así que por primera vez en más de 20 años se aplica el título 3 de la ley Helms-Burton. El título 3 era parte de, por supuesto, de la ley original, pero que por ese carácter extraterritorial tan marcado y porque afectaba a aliados estratégicos de los Estados Unidos, dígase Canadá o la Unión Europea, todos los presidentes, desde el mismo William Clinton, habían suspendido su aplicación, porque este título 3 lo que dice es que pueden ser llevadas
a cortes estadounidenses personas naturales o jurídicas que trafiquen en propiedades que ellos denominan confiscadas después del triunfo de la revolución, lo que por supuesto tiene un marcado carácter extraterritorial, pero además es violatorio del derecho internacional y además tiene un efecto disuasivo porque por supuesto las personas por miedo a represalias, temor a represalias, no se acercan muchas veces a negociar con Cuba, a tener negocios con nuestro país. De cualquier manera, Ariadna, aún así, aún sin activarse, aún con estos fallos judiciales en su contra, hace daño porque no deja de ser un desestímulo a la inversión extranjera, ¿es así? Sí, pero además cuando se aplica por primera vez y empiezan a producirse las demandas el 2 de mayo del 2019, se generó toda una campaña diciendo que serían muchísimas las demandas contra empresas que hubieran traficado en propiedades nacionalizadas. Pero la práctica hizo que no fuera así. De 200.000 demandas que había pronosticado el Departamento de Estado, solo fueron presentadas 44 de ellas. Y en la práctica jurídica, en la práctica judicial, hemos visto que estos fallos técnicos de los cuales hemos hablado, que tiene la Gen Burton, se han puesto de manifiesto, porque la mayoría de las demandas han sido desestimadas y la mayoría de ellas a favor de los demandados, es decir, los argumentos presentados por los demandantes han sido rechazados por las cortes estadounidenses. Yo le agradezco muchísimo, Ariadna, por acompañarnos, por todas estas reflexiones, explicaciones tan valiosas. Este es un tema, sin lugar a dudas, de seguimiento, ¿verdad?, en tanto mantenga su vigencia. Hemos conversado, reitero, con la máster Ariadna Cornelio Hichman, funcionaria de la Dirección de Temas Legales y Análisis de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Gracias, Ariadna.